7 de la mañana con 37 minutos y continuamos con este ejercicio que hacemos, bueno, durante todos estos días donde tenemos la posibilidad de compartir después del sorteo que realizamos entrevistas con los candidatos a la presidencia de Guatemala en esta sana intención de que usted conozca, por supuesto, las propuestas que ellos están incluyendo en su plan de gobierno sobre diversos temas importantes. Hablaremos de corrupción, de seguridad, por supuesto, de algo que es fundamental para muchos ciudadanos guatemaltecos, que son los programas sociales y muchas otras cosas importantes. Así que quédese con nosotros porque ya comienza la entrevista con un nuevo candidato, hoy Alejandro Yamatei del Partido Fuerza. Alejandro Yamatei Falla, candidato a la presidencia Partido Fuerza. Vida familiar. Alejandro Yamatei Falla nació el 9 de marzo de 1956 en Ciudad de Guatemala. Está casado con Rosana Cáceres de Yamatei. Tiene 2 hijos, es político, doctor, cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos. Vida política. Es un político guatemalteco y exdirector del Sistema Penitenciario de Guatemala en el año 2006. Participó en las elecciones presidenciales de Guatemala en los años 2007 y 2011. En el año 1982 fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud y terminó su servicio en el año 1986. En el mismo año, Yamatei formó parte del Cuerpo de Bomberos Municipales y también fue director de la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala. Terminó sus servicios del Cuerpo de Bomberos en el año 1990. Después de eso se le fue otorgado el cargo de gerente general de la Empresa Municipal de Agua. Alejandro Yamatei comenzó su vida política participando en actividades electorales en los años 1985, 1988 y 1990, como director general de los procesos electorales mientras asumía los cargos que le fueron otorgados. Gracias a estas actividades, Yamatei fue tomado con relevancia a nivel nacional e internacional de las órdenes del exvicepresidente de la República, Arturo Gergruger Asturias. Yamatei ha sido reconocido por ser consultor en varias empresas y servicios privados desde el año 2000, que fue desde entonces de donde tomó posesión en varios establecimientos. Alejandro Yamatei participó en las elecciones para la Alcaldía Metropolitana de Guatemala en 2 ocasiones. Después del gran fracaso con las elecciones para la Alcaldía, fue nombrado director del Sistema Penitenciario en Guatemala en el año 2006. Después de que haya asumido el cargo, tuvo varios conflictos y acusaciones sobre el caso Pavo Real, llevándola a la cárcel. Yamatei tuvo 3 apariciones en las elecciones generales de Guatemala. En el año 2007, con el entonces partido oficial Gran Alianza Nacional, gana con muy buena participación, y la segunda sucedió en el 2011 con el partido Centro de Acción Social CASA, pero con muchas dificultades, lo que causó que el partido se extinguiera por no llegar al porcentaje de votos mínimos requerido por el TSE. En las elecciones de 2015 se lanza a la presidencia con el Partido Fuerza. Bueno, y me da mucho gusto recibir a quien nos acompaña hoy, el doctor Alejandro Yamatei, que es el candidato a la presidencia por el Partido Fuerza. Candidato, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ricardo, muy buenos días, estimados amigos y amigas, buenos días. Es un gusto estar aquí. Hacíamos un repaso de la historia política del candidato que hoy nos acompaña y le preguntaba cuántos años en política y mencionaba un hecho más que importante cuando estuvo como coordinador de las elecciones en 1985 con un panorama político que indudablemente, si lo comparamos a este, es absolutamente distinto. Esta es la pregunta que le hacemos a todos los candidatos y más en su experiencia por haber estado en el tribunal. ¿Cómo define la situación política que hoy está viendo el país a un mes y días de estas elecciones con esta gran incertidumbre y este, bueno, riesgo político en el que estamos atravesando justamente? Yo no creo que haya un riesgo político. Tenemos que ser claros en decir que lo que hay es efectivamente sucesos que han hecho que este proceso electoral sea el más atípico de todos. Casi todos los procesos electorales resultan ser atípicos en relación al anterior. Este se ha llevado las palmas, porque hoy estamos a menos de 5 semanas y de las elecciones y no está definida la lista, o sea, no están definidos los binomios. Hay 2 y probablemente 3 o 4 candidatos que van a recibir antejuicios en cuanto a presidente o vicepresidente. No hay definiciones de diputados, del listado de diputados. No hay definiciones de candidatos a alcalde. Hoy está oyendo que hay un foro de alcaldes de Quetzaltenango y no se ha definido si el
que ese alcalde va o no va, le dan o no le dan la autorización, si el finiquito vale, si no vale. Ese tipo de cosas lo único que ponen en entredicho es la debilidad de un sistema jurídico. Y lo que es en lo que deberíamos de estar trabajando y es lo que debemos de aprender, porque la ley electoral y de partidos políticos hay que reformarla, pero la tenemos que reformar en función de corregir los graves problemas que tiene y no como se ha hecho muchas veces solo por taparle el ojo al macho y no entrarle de lleno a los problemas. Esta circunstancia no deberíamos de estarla pasando. Existe un tribunal cuyo nombre se llama Tribunal Supremo Electoral. Debería de ser la máxima autoridad en materia electoral y tomar las decisiones conforme correspondan a ellos, pero sin embargo está sujeto... ¿Cuál es la visión tomando en cuenta? Insisto, cuando hablo de riesgo político, candidato, me refiero a esta situación de incertidumbre que muchos guatemaltecos están pidiendo retraso de elecciones o hay una manifestación al respecto. Hay una manipulación al respecto. Miren, este proceso electoral fue convocado el día 2 de mayo. En esa convocatoria dice para qué fue, cuándo se debe realizar. El Tribunal Supremo Electoral puede realizar una convocatoria según la ley. No puede venir y decir después a la mitad del juego, decir, miren, cambian las reglas o cambian las fechas. No se puede, porque se convocó. Aquí habría mucho el deseo de mucha gente de que postergáramos las elecciones 2 meses con el propósito de aclarar el panorama jurídico. Ahora, el tema es legal, ¿cómo hacerlo? A mí en lo personal me conviene 2 meses más de campaña, pues me caen bien, no lo rechazaría. Pero ¿es legal? Porque yo no le encuentro el fundamento legal a poderlo hacer. Y nosotros, sobre todo la ciudadanía, no podemos violar la Constitución y violar la ley para acomodar el sistema, porque sería hacer lo mismo que hacen los corruptos. Hablemos ya del plan de gobierno del Partido Fuerza. Indudablemente hace algunos años, esta es mi tercera elección en el país y siempre el tema seguridad es como el caballito de batalla para preguntarle a los candidatos en un inicio, pero esta vez vamos a arrancar por el tema corrupción, la lucha contra la corrupción. ¿Qué propone el Partido Fuerza para ganarse nuevamente la confianza y la credibilidad de la sociedad guatemalteca, no solo en el partido o en el futuro gobierno, sino en el poder ejecutivo y en los poderes en definitiva, Alejandro? Si no tenemos un gobierno que inspire esa credibilidad y confianza en los próximos primeros meses del año entrante, el país corre ahí sí gravísimos riesgos políticos, ahí corremos gravísimos riesgos de un estallido social, porque los grandes temas del país están postergados. En el tema de la corrupción, hoy pues nos hemos asustado de algo que hemos dicho y habemos gentes que hemos alzado nuestra voz durante años denunciando esa corrupción, escribiendo cartas a los presidentes, pidiéndoles que por favor controlen a sus huestes, que se controlen ellos, proponiendo cambios, endurecimientos de penas, etcétera, etcétera. Nuestra propuesta es muy sencilla en el tema de corrupción. Lo primero es un gobierno que sea totalmente abierto, totalmente auditable socialmente, porque eso genera confianza, pero también genera la posibilidad de denuncia, porque si no hay denuncia es imposible que pueda haber confianza en el sistema y que el sistema actúe. Por eso es tan importante. Segundo, es la demostración de una absoluta honestidad, haciendo los cambios que hay que hacer, por ejemplo, el reglamento de compras de Guatecompras, que hay que cambiarlo. Hoy hay eventos reservados y todos los eventos son reservados. Herramientas que favorecen a que la corrupción parezca lícita, por decirlo de alguna manera, es que compras por excepción y muchas otras cosas, ¿no? Y cosas, por ejemplo, subir un evento a las 9:30 de la mañana y realizarlo a las 10, y de casualidad hay una oferta. ¿Quién se enteró en media hora? Eso es un show solo por llenar el requisito. Tenemos que hacer grandes cambios en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. ¿De qué nos sirve cambiar la ley de compras y contrataciones si el organismo que es el encargado de velar por la fiscalización, pues es parte del negocio? Entonces hay que cambiarlo. Tenemos que convertir a la Contraloría en un poder del Estado para que la fiscalización sea la adecuada y los guatemaltecos sepamos que hay autoridades que están siendo fiscalizadas por alguien más.
cosa que en la actualidad no tenemos, ninguna, pero ni siquiera alguna buena seña de que la fiscalización se dé. Necesitamos una Contraloría de campo, no de taburete, en donde puedan salir a verificar si lo que dicen los papeles son ciertos y no solo los pasen por una mordida. Cambios reales que hay que hacer, incluyendo el control de las 586 dependencias del gobierno, no del Estado, del gobierno que compran y que están comprando en la actualidad bajo el régimen de una discrecionalidad total, sin partidas presupuestarias, a los precios que quieren, lo que ellos consideran. Eso se tiene que acabar porque tenemos que alimentar no solo el precio correcto, sino la calidad del gasto tiene que ser precisa y lo que tenemos, en lo que tenemos que gastar, es en lo que necesitamos, no en cosas superfluas. ¿De qué me sirve a mí que el Ministerio de Gobernación se gaste 2, 3 millones de quetzales al mes en renta de carros blindados para los ministros y viceministros de la cartera y 14 pick-ups que los coleen? ¿Qué gano yo, guatemalteco? ¿Qué influye en eso en mi seguridad? Hablando de presupuesto, pero estamos perdiendo el dinero en cantidades industriales. La Comisión Nacional, la que está trabajando por la transparencia, tenía otro nombre durante la administración de Colón, el objetivo era el mismo, pero hay un presupuesto, una partida bastante importante para esta comisión. 27 millones al año, más de 100 millones en este gobierno. Y la pregunta es, ¿y dónde ¿Va a está seguir la esa comisión? transparencia? ¿Cómo van a trabajar ustedes por ese tema? Porque todos los gobiernos arrancan con esta comisión y son los vicepresidentes los que se encargan de la tarea. Y bueno, conocemos este caso actual con quien promovía esta comisión, Mire, la ex vicepresidenta Valdetti. Ricardo, la transparencia debe ser el resultado de la evaluación de las acciones del gobierno por parte de la población. La transparencia no la decide el gobierno no se dice si es transparente, la gente tiene que decir si es transparente o no, porque ese es el resultado de una acción. Si yo hago las cosas honestamente y las hago abiertamente, la gente nos va a catalogar de transparentes o de terriblemente opacos, como ha sido este gobierno. ¿De qué me sirve a mí que en el presupuesto haya, por ponerle ejemplos, más de 100 millones en transparencia, si al final de cuentas lo que hemos visto es que todos los transparentes están siendo sindicados, perseguidos y deberían, es más, muchos de ellos ya estar condenados en la cárcel? O sea, no existe, la acción no existe. Nosotros nos vamos a ir más allá. Vamos a establecer un gobierno electrónico que permita la fiscalización permanente de la gente y le vamos a mantener el nivel de confianza para que la gente nos diga si estamos siendo transparentes o no, porque nuestra preocupación va a ser transparentes, pero queremos que la gente nos perciba y eso se hace con acciones y no cuesta 27 millones al año. La CICIG va a promover, en el caso de llegar a la presidencia, la continuidad con Iván Velázquez, porque ese es uno de los temas también que se ha convertido en más controvertido a partir de la visita de un candidato en medio internacional, si es con Iván Velázquez, si es sin Iván Velázquez. ¿Cuál es la opinión de esta comisión? Mire, ¿qué le ha aportado al país? Bueno, a usted muy de cerca le ha tocado el caso de la CICIG específicamente. ¿Qué dice al respecto? No voy a entrar en mi caso, no viene al caso. La CICIG, a mí me va a tocar ser el presidente y la CICIG va a tener año y medio todavía de mandato. Nuestro planteamiento es sencillo. Vamos a fortalecer el trabajo y la coordinación interinstitucional entre el gobierno y la CICIG con el propósito de obtener los mejores resultados posibles en el trabajo que ellos están desempeñando. Vamos a exigir, sí, que principie ya el traslado de las capacidades de la CICIG hacia el Ministerio Público, porque a nuestro sistema no se puede volver CICIG dependiente. Tenemos que construir un sistema propio de justicia. La CICIG, ni por donde pasó, debemos pensar que va a ser un órgano permanente, eterno en el país. Tiene que tener es finito, tiene que tener un plazo final. Tener una bola de cristal para decirle, sí, en año y medio va a dar tiempo, a estas alturas del partido, yo le diría que no podría. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es, si la CICIG está haciendo el traslado, si la CICIG está cumpliendo con su deber y ameritan 2 años más para que la CICIG termine de hacer su buen trabajo y termine de capacitarnos a jueces, magistrados, a preparar a la gente del Ministerio Público, pues tontos seríamos si no lo aprovechamos. Pero ese va a ser un gobierno que va a mantener una cordialísima relación, pero sin olvidar la exigencia del cumplimiento de un mandato. En cuanto a quién dirija,
la CICIG, pues eso es algo que lo tiene que estipular y está en el mandato quien lo dirige. Nosotros no pediríamos el cambio de un personaje que está cumpliendo con su deber, no lo pediríamos. Vamos a hablar de seguridad ahora. Usted decía que este gran tema, la inseguridad, es multicausal, que hay una baja asignación presupuestaria a la prevención del delito, pero no sabemos que el próximo gobierno le va a tocar jugar con un presupuesto absolutamente ajustado, absolutamente acotado, que tendrá que reordenar la recaudación a través de la SAT, entre otras cosas. ¿Qué propone usted en materia de seguridad? ¿Qué propone Fuerza justamente para el Ministerio? ¿Va a reestructurar la fuerza policial? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cómo garantiza que habrá seguridad? Bueno, son muchas preguntas, yo sé en una, pero... Sí, estoy tratando de procesarlas. Pero cuéntenos, presupuesto para el Ministerio y cómo reestructurar las fuerzas policiales del país. Nosotros tenemos que reforzar las acciones del Ministerio de Gobernación. Todavía sigo evaluando algo que creo yo que conviene al país, que es muy probablemente tener que separarle las funciones del Ministerio de Gobernación que no tengan que ver con las funciones de seguridad. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación es el encargado del Diario de Centroamérica, es el encargado de la escribanía de gobierno. O sea, hay una serie de cosas que no tienen que ver con seguridad. Pero eso es algo que no nos debe de quitar el sueño sobre si cambiar el nombre es lo correcto o cambiar las funciones es lo correcto. Nosotros queremos ver resultados de fondo. Mientras nosotros no entendamos que hay que apostar a generar empleo en este país, porque gran parte de la inseguridad es resultado de un proceso económico insatisfecho de la población, que tiene que conseguir las cosas a como sea, o busca la excusa ideal de no hay para hacer lo que sea. Mientras no tengamos nosotros un proceso económico que nos dé oportunidades de empleo, especialmente a los jóvenes, que son los que se incorporan por cantidades navegables al año a la vida productiva del país, el resultado, se haga lo que se haga en la policía, pues siempre va a ser detrás de la necesidad. De hecho, pues la policía que tenemos es una policía en donde el perfil del policía prácticamente es, aunque sea de policía, trabajo, no es un servidor público, no hay una voluntad de servicio como la hay en los bomberos, por ejemplo. Aquí en la policía es, aunque sea de eso me meto. Y el problema que la gente que aunque sea se mete, no es la gente más indicada, es muchas veces la gente menos indicada, la menos preparada, la menos capacitada, de los lugares menos recomendables. Incluso saliendo de una misma casa, el policía y el marero en la mañana a hacer su trabajo. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Cómo va a ser para no permitirlo más? El tema es que para este gobierno, como lo han hecho muchos, el tema ha sido 10.000 policías más. En el imaginario popular son 10.000 cacos con uniforme, 10.000 riesgos más para nosotros los ciudadanos. Ese es el imaginario popular, porque no tenemos ese nivel de confianza con la población. Nosotros queremos seguridad, tenemos que establecer una fuerza pública de seguridad que nos garantice esa confianza en la denuncia, porque si no hay denuncia ciudadana no puede haber seguridad, porque no puede haber persecución, todo está íntimamente ligado y simple y sencillamente aquí estamos actuando cada quien por nuestro lado porque no tenemos la confianza para ir a denunciar. Es más, si nos extorsiona y vamos a la policía con un pánico terrible porque creemos que de repente nos van a poner el dedo y los que nos están extorsionando nos van a asesinar porque pusimos la denuncia. Ese es el imaginario, eso es lo que la gente percibe. Mientras esas cosas no cambien, mientras no renovemos la policía, mientras no tenga una estructura la policía que responda a los intereses del país, que tengamos una oficialidad que la dirija preparada, no cualquiera que compre sus galones, sino que efectivamente sea producto del entrenamiento, de la capacitación, de la preparación académica, etcétera, etcétera, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, así tengamos 80.000 policías, porque el problema no está en la cantidad, el problema está en la calidad de lo que tenemos, y lo que tenemos no funciona. Hablando de calidad, ¿qué gente lo acompaña para estas áreas tan importantes? El área de seguridad, el área de lucha contra la corrupción, el área obviamente que tiene que ver con programas sociales, que ya hablaremos de ese tema. ¿Cuál es el equipo? ¿De dónde ha escogido usted la gente? Bueno, es gente que ha estado trabajando con nosotros, algunos de ellos por los últimos 2 o 3 años, efectivamente en el análisis y la preparación de toda una serie de acciones. Esto no viene como resultado de una idea peregrina, es todo un estudio que hay con grupos de gente que han trabajado distintas áreas.
Nosotros hemos venido presentando videos con nuestro plan de gobierno, los cuales, pues primero Dios, terminaremos de presentar en los próximos 15 días. Posteriormente a eso sube la parte de PDF y en el PDF aparecen los nombres de las personas que han colaborado en la elaboración de ese programa de gobierno. Eso no significa en muchos de los casos que los nombres que vayan a aparecer ahí sean las figuras que van a optar a los cargos, porque mucha gente que ha colaborado en el proyecto lo ha hecho con el ánimo de una contribución ciudadana y no quieren, a pesar de que se pueden poner sus nombres, no quieren ser parte de un gobierno porque dentro de sus metas no lo está. Otras personas sí. Entre a la segunda vuelta vamos a hacer la presentación oficial del gabinete. Antes, si usted llega a la segunda vuelta, la haría en ese periodo, digamos, entre primera y segunda. Lo duda, ahí verá. El voto Tenemos está ahí. 5 semanas. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí nos miraremos y estaremos, para mí va a ser un verdadero gusto, entre la primera y la segunda vuelta, enseñar, ya no es el equipo de nombres de gente, sino las personas que nos acompañan en los 14 puestos principales de los ministerios y algunas secretarías. Tenemos que tener claro que para llegar al gobierno en el primer mes, uno tiene que tener 300 personas. Ese es el primer equipo. Y si queremos cambiar el país, en los primeros 3 meses después, hay que tener un equipo de 5,000 personas, que son las que tienen que entrar con un mismo perfil, con los mismos valores, principios, ideales, con ganas de hacerse participar cargo y de involucrarse en política, recursos ¿verdad? humanos, Porque en el tema financiero y muchas cosas. O sea, el tema es, aquí estamos trabajando para plantear soluciones, para construir soluciones, porque o transformamos el país y lo sacamos del hoyo en el que estamos, o las próximas generaciones nos van a ver señalado como lo que hemos sido, una generación temerosa de hacer lo correcto. no quiero dejar de hablar de la crisis hospitalaria. El tema de salud, quizás uno de los más preocupantes, y también entra de esta multicausalidad de muchos problemas muy severos que tiene el país. ¿Qué van a hacer ustedes en esta materia? Muchas gracias. La pregunta es, bueno, yo soy médico, conozco, trabajé en algún momento de mi vida en el Ministerio de Salud Pública, conozco los problemas por dentro. Y cuando todo el mundo hablamos de la crisis de salud, pensamos en hospitales. Sí. Pero resulta que el sistema de salud es mucho más grande que eso y la crisis es espantosamente más grande que solo los hospitales. De hecho, la crisis en hospitales es resultado de una crisis de falta de atención en los centros y puestos de salud, en donde el abastecimiento no existe, en donde están cerrados, en donde no hay personal, en donde las plazas fantasmas pululan. O sea, hay todo un problema. El primero que hay que hacer es tomar el control administrativo de un sistema que está totalmente colapsado. 2, tenemos que hacer la entrada diferenciando 2 niveles. El nivel 1 y 2, que son los puestos y centros de salud, y los niveles hospitalarios, porque las soluciones son distintas. 3, tenemos que apostar a un proyecto de largo plazo. El Hospital Roosevelt ya colapsó, estructuralmente tiene más de 70 años de haber sido hecho, no funcionan ya los drenajes, no funcionan los techos, tienen goteras, se está llenando de agua, el agua potable, la tubería ya no sirve. O sea, es un problema serio que se viene a agravar más debido a que como no es un estado planificado, aquí no se ha planificado la renovación de nuestra red hospitalaria. Aquí estamos con los mismos hospitales construidos las últimas veces en los años 80 y están destruidos. Y nadie ha apostado ni al mantenimiento ni a la inversión en la gente. Pero usted se da cuenta que si sumamos algunas de las cantidades que circulan de lo que se habrían robado, de lo que se fugó, ya tendríamos hospitales de primer nivel. Pero es que ese es la cólera. Pero también, porque es así, Ricardo, esa es la realidad. Sí, siempre Ricardo, se argumenta falta de presupuesto, pero cuando vemos las cifras que han desaparecido. ¿por qué? Sí, pero Ricardo, ¿por qué? Porque los ciudadanos nos hemos quedado callados, porque nuestro silencio ha sido cómplice. Nuestro silencio, nosotros lo hemos permitido. La gente no se mete en política porque dice que eso es de cacos, y cacos son los que nos gobiernan. Nosotros ahora la actuación que tenemos que hacer es totalmente distinta. Hoy oí a un periodista que venía oyéndolo en la radio, en donde dice, no hay que meterse en política porque los políticos son ladrones. Pero ¿y entonces por qué no se mete él? Es que gente honesta, capaz, decente, trabajadora la hay, pero no tenemos que perder el miedo a involucrarnos, a participar. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos qué urgente necesidad de tener un hospital pediátrico de especialidades en Guatemala.
que nos ayudaría a descargar terriblemente el Roosevelt y el General y que podríamos atender de una mejor manera los grandes problemas que estamos teniendo como consecuencia de la contaminación, el uso de pesticidas y una serie de cosas en la niñez. Necesitamos un hospital de especialidades. Un hospital de especialidades que sin robar, sin mocos, cuesta 125 millones de dólares. ¿De dónde se puede sacar si no es quitando las chupas, los viajes, los gastos excesivos? Hay 3.840 millones de quetzales en el presupuesto que se van en gastos estúpidamente innecesarios. Es que eso es lo que tenemos que ver, pero ¿cómo lo logramos si no es abriéndole el presupuesto a la gente y que la gente se entere? Porque la mayoría de la gente no sabe el desperdicio. Vamos a ir a la pregunta de la calle, pero antes, cuando es real esta apatía de muchos ciudadanos que les gustaría participar en política, pero tienen miedo a salir mal justamente en este sistema. ¿De dónde ha sacado usted este gran equipo que está mencionando de personas que están colaborando, que se están sumando? ¿Ha encontrado gente que honesta, con capacidades para poder estar también? Porque no solamente se necesita honestidad, sino ganas y preparación. ¿Ha encontrado usted esta gente? Ricardo, sí. En este país los buenos somos más. Lo que pasa es que no hemos actuado. La gente ahí está. Ayer tuve reunión de todos los martes con la gente que se incorpora todos los martes. Y es increíble, todos los martes llega gente que lleva gente y lleva gente nueva y la gente vieja se tiene que salir porque no caben en el salón. Y cuando la gente oye y oye las propuestas que hay y oye que efectivamente al final nosotros somos los responsables, o sea, todos nosotros somos los responsables de lo que estamos viviendo por apatía, por indolencia, por lo que sea. Muchísima gente decide participar. Y participar no es pretender ser, participar es estar, es ser garante de que efectivamente lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir, es ser parte de la exigencia que tenemos que hacer para que se mantengan los proyectos políticos conforme nacieron, con esos valores, con esos principios, y no al llegar al poder se pierdan, porque muchas veces sucede que la gente no está preparada para usar el poder, y en el momento de llegar se emborracha del mismo y el resultado son 4 años increíbles y nosotros 8 años de goma terrible como consecuencia de lo que ellos hicieron. Vamos a las preguntas de la calle, para esto sí tenemos un minuto para poder responder, vamos a escuchar un sonidito cuando se cumple ese minuto. Vamos a la primera pregunta, por favor, lo que los ciudadanos quieren conocer del candidato que nos acompaña. Su plan de seguridad me gustaría saber. También quería por el sector público, por los autobuses y todo eso. Se llegaría a un acuerdo con el alcalde. Bueno, la situación de los autobuses, para ir a un tema puntual, porque ya hablamos más o menos de su política en materia de seguridad. Un tema muy preocupante realmente y la realidad de miles de guatemaltecos todos los días. Difícil. Exageradamente complicado. Alguien dijo que esta sí es la ciudad del futuro porque salgo hoy, llego mañana. Entonces, por eso es que somos la ciudad del futuro. Había siempre una descoordinación entre las municipalidades, especialmente las que están en el distrito metropolitano, y el gobierno. De hecho, pareciera en este gobierno, porque como el hijo está, entonces privilegio al hijo y el resto de las municipalidades no existen. Eso no sirve. Nosotros tenemos que buscar alternativas de solución tanto de gobierno como de las municipalidades. Pero cuando digo municipalidades, son las municipalidades que conforman el distrito metropolitano. Ese distrito metropolitano hoy por hoy está compuesto como mínimo por 11 municipios, porque esta ciudad se ha ido comiendo los municipios. La vida de la gente que está en Villanueva y que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para salir lo más tarde a las 4:30 para asegurarse estar aquí, verlos entrar como me tocó a mí hoy, a una señora con su desayuno, con su almuerzo y esperando que regrese a esa calidad de vida, no puede seguir siendo así. Eso no es calidad de vida, pero tiene que haber coordinación entre las autoridades. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, de la calle. Y como nosotros los sancarlistas, ¿qué tiene pensado? Si tiene pensado reformar también acá adentro, porque sabemos todos que también existe corrupción. Si se va a meter acá o solo será afuera, ¿verdad? Políticamente. Bueno, el tema educativo en general, acá hablamos puntualmente de la USAC, pero en general. Con el tema de la USAC hay que cumplir con el 5% constitucional, no queda de otra, para cumplir con el deber hay que hacerlo, pero sí creo yo que debemos, al reformar la Contraloría de Cuentas, tener una mayor presencia en el auditaje,
del ICS de la Universidad de San Carlos para que realmente los guatemaltecos tengamos igual. Si el gobierno está siendo honesto, ¿por qué el resto de las instituciones no le vamos a exigir honestidad también? Al contrario, tenemos que estar seguros y creemos que hace falta una total transparencia en el manejo de la cosa pública. En cuanto al tema educativo, vamos de superior, lógicamente la Universidad de San Carlos es importante dentro del esquema nacional, tiene un papel preponderante, la misma Constitución se lo fija y la relación entre gobierno y universidad tiene que ser muy estrecha porque hay muchos trabajos, hay mucha asesoría, hay muchas cosas que la universidad podría brindarle a la sociedad para que se hagan cosas efectivas por parte del gobierno, algo que no se ha hecho y que yo creo que tenemos que hacer una alianza estratégica. Una más, por favor, de lo que la gente opina. ¿Qué haría él por la salud? Porque vemos que los hospitales tienen muchas necesidades, ¿verdad? Cuando hablamos de los hospitales, usted habla de una auditoría, ¿se puede entender así? Combatir la corrupción en primera instancia para que los medicamentos cuesten lo que tienen que costar. Por ejemplo, hay sistemas que abarcan a países centroamericanos y del Caribe que están comprando las medicinas en bloque, ellos, para lograr mejores precios. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué nosotros no hemos sido parte de eso? Ah, no, porque como el financista de la campaña tal es el señor que tiene la farmacéutica tal, entonces a él le compramos la medicina al precio que a él se le da la gana. Eso no es factible. Aquí tenemos que apostar a que las medicinas sirvan. Por ejemplo, 32 medicamentos básicos en un centro, un puesto de salud, logran resolver el 80% de la problemática por la cual la gente va a los centros de salud. Son 32 medicinas básicas, son fundamentales, todos son genéricos. Ya ninguna tiene una marca registrada, todos pueden ser genéricos. ¿Por qué no trabajar en la prevención teniendo ese abastecimiento en los centros y puestos de salud para disminuirle la carga a los hospitales? ¿Quién está financiando la campaña política de Fuerza? Pues nosotros ya presentamos el día de la entrega de credenciales a los 6 financistas, mientras hay candidatos que se han gastado 39 millones en 2 meses según el Tribunal Supremo Electoral, la otra se ha gastado 20 y pico, otro 16. Nosotros ahí están lo que nos hemos gastado en ese mismo periodo de tiempo fue 190,000 quetzales. ¿¿Algún compromiso con algunos de esos financistas? Porque esa es la pregunta de cajón, bueno, de finanzas, pero me gustaría... Muchos eligen las embajadas, ¿verdad? Nosotros tenemos, bendito sea Dios, una campaña de conciencia que ha ido creciendo producto de que la gente está hablando con la gente. Porque si queremos revolucionar el sistema político, lo tenemos que hacer por la vía democrática y tenemos que ser nosotros los guatemaltecos apostando a nuestra boca para convencer a más personas de que efectivamente no podemos seguir igual. Y no es el dinero el que tiene que mandar. El día que nosotros tengamos un gobierno que llegue con las manos libres, no enchachado ni con el crimen organizado, ni el poder económico tradicional, ni con el pseudo liderazgo civil corrupto de este país, sino que llegue con las manos libres, ese día vamos a ver resultados, los resultados que estamos esperando. Mientras apostemos a cosas equivocadas, el resultado va a ser equivocado. Por eso es que nuestra campaña ha crecido tanto, ha crecido con tanta fuerza, porque no está basada en dinero, está basada en conceptos, está basada en plan de trabajo y está basada en motivar a que la gente seamos la mejor valla, el mejor anuncio, el mejor spot. Vamos a las redes sociales, por favor, Alejandro. Alejandro Vidal, que ya está ya hay varios Alejandro esta mañana en el estudio. Las redes, Alejandro, por favor. Gracias, Ricardo. Bienvenido al candidato. Buenos días, dice Francisco Meneses. Lo leo textual, un minuto para responder también. Yo le preguntaría, dice, si está a favor de la pena de muerte. Mucha violencia y nadie hace nada, solo llenando cárceles y gastando recursos que se podrían usar en salud o educación. Muchas gracias. La pena de muerte es constitucional. Es una de las responsabilidades inherentes al cargo de presidente y es decidir sí o no al recurso de gracia en el momento en que lo lleve. Los últimos 4 presidentes han obviado y han bombardeado con recursos para no aplicar el recurso de gracia. El mensaje al criminal es equivocado. La ley está, pero como no se aplica, nunca va a tener resultados o va a tener consecuencias sus actos. Nosotros creemos que hay que tener un gobierno que aplique la ley. Y si la responsabilidad del presidente es levantar el dedo o bajarlo para que sea el recurso de gracia o no, vamos a cumplir con nuestro deber analizando los casos y no nos va a temblar la mano en bajar el dedo
y hacer que el recurso de gracia sea denegado en el caso que corresponda y efectivamente sea lo que a la población le conviene. Siguiente pregunta, por favor, Alejandro. Odette Trujillo dice lo siguiente: ¿cómo piensa arreglar el problema de las minerías? ¿Cuál es su postura? Bueno, la postura nuestra es, en primer lugar, tenemos que diferenciar, porque tipos de minería hay 3 tipos de minería. Me imagino que lo que ella está planteando es en la minería extractiva metálica, o sea, estamos hablando del oro, la plata y ese tipo de metales. Yo tengo una opinión muy personal, yo no puedo estar en contra de la actividad minera, pero no estoy a favor de cómo la están haciendo. No puedo estar de acuerdo en que se destruya nuestro medio ambiente y nadie haga nada. No puedo estar de acuerdo que habiendo leyes ambientales tan buenas como tiene la legislación guatemalteca, no haya un gobierno que las aplique, y mucho menos puedo estar de acuerdo con unas regalías que le quedan a Guatemala que son ridículamente bajas, fuera de los estándares Más la internacionales. conflictividad social que se genera cada vez. Pero es que la se pelea, conflictividad también se genera en gran medida, en un 80%, porque la gente no le mira a ver de vuelta las cosas. O sea, solo mira que el oro se va, pero no mira ese oro traducido en una buena escuela, no mira ese oro en un buen puesto de salud, sino que al contrario, mira el oro que se va y que encima de todo la corrupción rampante en el gobierno hace que jamás tenga servicios. Otra pregunta, por favor, Alejandro. Claudina Cardona dice, yo le pregunto si cerraría fronteras porque en Guatemala son muchas las bandas de delincuentes que son comandadas por nicaragüenses, hondureños o salvadoreños. ¿Pondría usted a trabajar a migración en las calles o se quedarían como hasta ahora sacando pasaportes? Parte de las grandes deficiencias que tenemos, y hay que reconocerlo, es que nuestra Constitución nos mantuvo el espíritu de Capitanía General de Centroamérica. De hecho, cuando un centroamericano viene a Guatemala, es solo cruzar la frontera, lo hace automático tener los derechos de todos los guatemaltecos. Y el descontrol que tenemos en nuestras fronteras va encaminado no solo al tema de las personas que migran, sino las personas que se quedan en el país, ubicándose, por ejemplo, en muchos de los casos, en los grupos de pandillerismo juvenil. La cantidad de hondureños y salvadoreños metidos en el tema de las maras es una realidad. La cantidad de nicaragüenses que están metidos en el tema de contrabando de ganado y de contrabando de muchas cosas es una realidad. Pero solo refleja, junto con los más de 800 puntos ciegos que tienen las fronteras del país, que no son ciegos, porque ahí están y los conocemos, lo único que reflejan es la debilidad de un Estado. Somos un Estado débil porque la corrupción nos ha hecho débiles, y en la medida en que no haya cambios en la forma de hacer gobierno y en la forma de combatir la corrupción, los resultados de las estructuras criminales van a ser fortalecidos. Una última de redes sociales, por favor. Dice Mario López, a mí Alejandro, el candidato, no me genera dudas. Dice, sin embargo, sí tengo serias dudas de su equipo. Al menos me gustaría saber los nombres de sus ministros de Gobernación, Salud, Educación y Comunicaciones. Con mucho gusto, Mari. Entre la primera y la segunda vuelta lo va a conocer, tal y como me comprometí aquí, y a partir de 2 semanas, quienes integran los equipos de salud, de seguridad y de los temas que quieren, cuando saquemos ya en PDF nuestro plan de gobierno. ¿Qué perfil busca para un ministro de Gobernación en cuanto a formación? Tiene que conocer del tema, o sea, no puede ser un advenedizo, tiene que ser alguien que conoce el tema, tiene que ser alguien que su relación haya sido específicamente no muy grande con las fuerzas de seguridad actuales, sino más con el tema de seguridad, porque lo que queremos es alguien que llegue a reformar un sistema del cual él no tiene que ser parte, y creemos nosotros que tenemos los 2, 3 candidatos ideales para llenar ese perfil. Una absoluta honradez, de preferencia un conocimiento de leyes profundo, porque hay que plantear modificaciones a la ley de la Policía Nacional, porque queremos resultados, pero somos incapaces de, por ejemplo, privilegiar la carrera de la policía de manera que sea más digna, porque Usted está proponiendo una escuela politécnica, ¿verdad? Para los oficiales. Para los Ahora, oficiales. hay algo que es interesante. Sí, nos quedan muy poquitos minutos. Tenemos que privilegiarlo, no podemos seguir permitiendo que la policía, porque les exigimos mucho, pero también ni siquiera agua, todas las comisarías apestan a orines, no tienen colchones, el abandono en el que está la policía también es muy grande. Nosotros como sociedad los hemos visto como seres de segunda categoría, y el resultado es que ellos nos miran a nosotros como agentes de segunda categoría. Vamos a un ejercicio, esto es
En una palabra, en una frase, no es una idea general, solo una palabra, una frase, algunas imágenes que aparecen en pantalla, usted nos dice qué es lo primero que le viene a la mente. Vamos a empezar con una de ellas, el Congreso de la República. Ay, Dios, ñañaras. La siguiente, por favor, Roxana Valdetti. Justicia. La siguiente, los sindicalistas, este tema, ¿verdad? Miren el foro de la AGG. Lo siguiente, CICIG. Ya lo hablamos, mantenerlo, trabajar con coordinación con eso. Una más, estas manifestaciones ciudadanas que se están dando por la lucha contra la corrupción, ¿no? A duras penas un ojo abierto. Tenemos que abrir el segundo ojo, pero sobre todo tenemos que perder el miedo de actuar. Tenemos que hacernos sentir. La SAT. Renovación total. La que sigue, por favor, el actual presidente. Cuerú debió haber renunciado hace rato. Y por último, una imagen más, Alfonso Portillo. Excompañero de prisión, dudo que vaya a poder ser candidato. Bien. Yo hubiera agregado la imagen de esta famosa candidata a diputada, le generó mucho tema a nivel de redes sociales, ya quedó ahí, ¿cómo puso? Genera el tema que las personas interesadas estuvo aquí ella platicando y todo, pero ¿qué quedó eso? ¿Ya quedó ahí o no? Mire, las personas interesadas en tratar de hacer un escándalo lo hacen de la nada. Yo no soy quien, y no voy a justificar a nadie, pero yo no soy quien para hablar sobre los gustos en cómo se vista la gente. Eso es un problema de cada quien. A mí lo que me preocupa es el que lo que hago y lo que digo no concuerde. Eso sí me preocupa, porque eso significa que entonces no soy quien digo ser. Y si no soy quien digo ser, entonces no le convengo a la gente. Y en este caso, su servidor hace lo que dice. Y prefiero, pues, no opinar con respecto a sus gustos. Y ella habló, nosotros nos aguantamos el chaparrón, tenemos argumentos penales incluso de las frases que fueron utilizadas en este programa y en algunos otros. Tenemos las grabaciones, tienen los abogados y hay procesos penales que se pueden instalar porque la difamación, la calumnia y una serie de cosas pues resulta falsedad ideológica, falsedad material, algunas cosas resultan ser delitos. Pero sin embargo, nuestra importancia es el país, no personas que la verdad ni siquiera viene al caso de detenerse. Última parte de este ejercicio con el candidato. Anitza, adelante. ¿Qué tal, candidato? ¿Qué tal está, Anitza? Gusto verla. Son una serie de preguntas y también en una palabra muy breve tiene que contestar todas. Tenemos muy poco tiempo para ellas. Si usted llegara a ser presidente de Guatemala, ¿será recordado por siempre haber hecho qué? Haber sido terriblemente honesto y sobre todo haber dado resultados. Haber dejado un mejor país que el que encontré. ¿A quién de la historia de Guatemala admira y por qué? Bueno, no puedo dejar de admirar a Arévalo, para mí el mejor presidente, que se atrevió a hacer algo, que nosotros también nos basamos en ello, el tema de impulsar la educación. Si hubiéramos seguido con ese proceso, hoy la Guatemala de hoy sería totalmente distinta. Hablemos de Alejandro Yamatei como persona, su mayor fortaleza y la principal debilidad. Bueno, depende, hijo Pepito. Yo voy a hablar porque mis enemigos dicen que tengo mal carácter. Eso dicen. El otro día en una reunión, antier en una reunión, me dicen, doctor, pero ¿y el carácter? Y les digo, miren muchacha, si yo fuera bonachón, buena gente, querendón, que a todo el mundo le dijera que sí, no importa cuándo, me llevara bien con todo el mundo, a ese cuate lo quisiera de yerno, no de presidente. El presidente necesita tener carácter. No puede ser un paniaguado y no puede ser un hombre que responda a los intereses de otras gentes. Entonces se necesita un tipo con carácter. Tengo carácter. Para algunos, mi mayor fortaleza y para otros, mi mayor debilidad. Muy bien. ¿Se bajaría a usted su sueldo? 66%. 66%. Esto queda grabado también. No, y anótelo. Es que lo ponemos y llega, aunque hago una acotación, la bajada del sueldo del presidente resulta ser marginal de lo que hay que rebajar en todo lo demás que hay. 154 millones de quetzales, 1.100 guardaespaldas para cuidar al presidente al año. No manches, eso no puede ser, pues. Bien. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con la reelección de los diputados?
Yo creo que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos deberían de permitir que un diputado llegue 4 años y tenga chance de una reelección. Creo que los alcaldes tienen que llegar una vez y tienen que tener el derecho a una reelección. Creo que el presidente tiene que llegar una vez e irse a los 4 años. Muchas gracias. ¿Y cuál es el libro que está leyendo actualmente o que haya leído recientemente? Ay, juela, me la puso difícil porque el último libro que leí tiene que ver con el tema de la agricultura y el desarrollo rural. Está en mi escritorio, tiene una mazorca y es, si mal no me equivoco, el reto del desarrollo rural en los países latinoamericanos. Es un libro muy interesante sobre un tema por demás olvidado en Guatemala, de algo de lo que queremos hacer. Eso es lo que he estado leyendo. Y, por cierto, una mazorca deliciosa, me dan ganas de ponerla al asador, pero muy buena. Perfecto. Muchas gracias, candidato. A usted, gracias. Gracias, Sanitza. Bueno, candidato, ya terminamos. 30 segundos nomás para concluir con el tiempo. Todos los candidatos que pasan por acá obviamente muestran su mejor cara, hablan de la mejor forma de su plan de gobierno. ¿Por qué deberíamos creer en usted? No me lo diga a mí, solo a la ciudadanía. ¿Por qué deberíamos creer en Alejandro Yamatei? Porque todos vienen y hablan y que van a luchar y que van a hacer y que 10.000 cosas, ¿verdad? Y han pasado muchos, y estoy hablando de elecciones anteriores, ¿no? Que hasta, creo yo, con mano en Biblia lo podrían decir, y los resultados han sido otros. ¿Por qué deberíamos creer en usted? Porque simple y sencillamente la historia de mi vida habla de lo que he dicho, de lo que he hecho y de lo que he enfrentado. La gente me conoce, la gente sabe cuando una persona está hablando cosas que se pueden hacer o cosas que son irrelevantes, o son intrascendentes, o simple y sencillamente jamás se van a luchar, no se van a poder conseguir. La gente sabe que soy un hombre de lucha, la gente sabe que soy un hombre que se ha enfrentado a los problemas de la vida, la gente sabe y ha visto los resultados de mi lucha, de una lucha no por Alejandro Yamatei, de una lucha por una sociedad más justa, más honesta, de un país en paz, en progreso y desarrollo. Desde siendo joven, luchando por las elecciones en 1985, creyendo en la democracia, haciendo que las cosas se hicieran hasta el día de hoy. Pero una cosa, Ricardo, y es que este 6 de septiembre tenemos en nuestras manos la posibilidad de atrevernos a cambiar la historia. Al final es usted el que decide. Lo único que no se vale es no ir, es no participar y es quedarse siendo un espectador más de una elección que es trascendente para nosotros los guatemaltecos. Que Dios lo ilumine. Si quiere votar, vote por fuerza. Que Dios le bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bueno, muchas gracias, candidato, por acompañarnos esta mañana. El doctor Alejandro Yamatei del partido Fuerza. Y bueno, de acuerdo al sorteo, seguimos con las entrevistas el próximo viernes. Vamos a ver quién nos va a acompañar. Ahí estamos viendo el candidato a la presidencia por URNG Winac, Miguel Ángel Sandoval, estaré aquí con nosotros. Ya hay que hacer una aclaración pertinente, lo habíamos dicho, vamos a extender la invitación a Suri Ríos del Partido Viva, que cuando realizamos el sorteo por la situación en la que se encontraba no participó, ahorita que ya está inscrita oficialmente, pues también será invitada en los próximos días a participar de estos foros, como hemos hecho con todos los candidatos que aspiran. Algunos han venido. Bueno, la mayoría han venido, la verdad. El que no venga, el que no vino. Cuando no venga alguien me avisas, yo vengo en su lugar. Está bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, 8:25.